Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza los problemas y retos que enfrentan las mujeres que participan en las Fuerzas Armadas. Uno de los temas que menos se cubre por la prensa internacional en el caso de conflictos internacionales es el de las mujeres en las Fuerzas Armadas de los países en guerra. Se habla de las mujeres como víctimas dentro de la población civil, pero no de ellas como soldados ni como bajas en el campo de batalla. ¿Qué tanto participan en los frentes? ¿Cuál es su situación en las Fuerzas Armadas a las que pertenecen? ¿El hecho de que haya más mujeres cambia en algo la naturaleza de las Fuerzas Armadas en general? Tomemos el caso de la invasión rusa a Ucrania. Se ha calculado que un 20% o más de los soldados del ejército ucraniano son mujeres, aunque Ucrania no recluta mujeres de manera obligatoria como lo hace, por ejemplo, Israel, Noruega y ahora Suecia. Esto quiere decir que hay alrededor de 43,000 mujeres ucranianas en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, con un incremento del 40% desde 2021, antes de la invasión rusa. Alrededor de 18,000 de entre ellas tienen hijos y 2,500 son madres solas. Según estas cifras oficiales, unas 100 de entre ellas han muerto durante esta guerra, aunque esta cifra se antoja conservadora dado que desde el año pasado se les permitió participar en posiciones de combate como chofer, lanzadora de granadas, subcomandante de grupos de reconocimiento, operadora de ametralladoras o francotiradora. Y sin embargo, hay numerosos reportes y testimonios que describen cómo estas mujeres sufren de un sinnúmero de formas de discriminación, acoso sexual y falta de trato igualitario. Hace falta adaptar las estructuras de las instituciones armadas a las condiciones y necesidades de estas combatientes, por ejemplo, en el área de uniformes. Aquí tuvieron que surgir iniciativas de veteranas que contribuyeron a paliar este tipo de problemas, así como la formación de grupos de apoyo psicológico y rehabilitación para estas mujeres. Como bien se sabe, este no es un problema único al caso ucraniano, muy por el contrario, son problemas compartidos en prácticamente todas las Fuerzas Armadas que han integrado mujeres. Por ejemplo, en Israel, algunos reportes denuncian que al menos la mitad de las mujeres soldados han sufrido algún tipo de acoso sexual o discriminación y que, de sus denuncias, la mayoría no fueron tratadas adecuadamente o siquiera tomadas en cuenta. Aunque posiblemente mejor que en otras partes, la situación de las mujeres en las Fuerzas Armadas suecas adolece de serios problemas. En 2017, durante el año de Me Too, unas 1,700 mujeres denunciaron historias de acoso o discriminación dentro del ejército sueco. Desde entonces, han sido muchos los reportes y estudios hechos en torno a la situación de las mujeres integradas a las Fuerzas Armadas. Estos reportes y estudios han generado lineamientos en reglas de conducta en relación a trato diferenciado, acoso en general y sexual, así como proposiciones para eliminar las barreras que enfrentan las mujeres que quieren hacer carrera dentro de las Fuerzas Armadas. Pese a esta toma de conciencia, un reportaje reciente en la prensa sueca revela que la mayoría de los actos reportados como acoso sexual en los últimos 5 años fueron de tal magnitud que debieron ser denunciados a la policía. Pero las autoridades de las Fuerzas Armadas les dieron un trato de faltas menores sujetas a sanciones de tipo multa. Volviendo al caso ucraniano, se tiene que tomar en cuenta que aún con todos sus problemas y retos, las autoridades de las Fuerzas Armadas de ese país parecen tener la voluntad de cambiar de actitud y abrirse hacia un tipo de igualdad de género que hoy por hoy contrasta con el caso ruso. En Rusia, solo 4,2% de sus Fuerzas Armadas se componen de mujeres en funciones de apoyo. Esto no es de extrañar, dado el proceso de recuperación de valores tradicionales y familiares que Putin ha puesto como parte esencial de la regeneración de la sociedad rusa en contra de la, según él, pervertida modernización occidental. Las mujeres deben regresar al hogar a tener una gran cantidad de hijos.
Paradójicamente, esto va contra una de las conquistas de la Rusia soviética, que fue precisamente liberar a las mujeres de sus cadenas familiares e incorporarlas masivamente al mercado de trabajo desde los años 1930, aunque se les negara todo poder político. De hecho, fue notoria su participación, incluso en la Fuerza Aérea en el escuadrón conocido como las Brujas Nocturnas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en la actualidad, las mujeres integradas en las Fuerzas Armadas rusas sí que atestiguan de numerosos casos de acoso sexual, discriminación e incluso asesinatos sin que exista la menor voluntad por parte de las autoridades de investigar, sancionar o corregir estos abusos o crímenes. De hecho, la incorporación de criminales presos a las Fuerzas Armadas de la invasión, con la promesa de ser liberados si sobrevivían, han hecho el ambiente de estos regimientos aún más difíciles. Varios medios de noticias rusas reportan sangrientos crímenes cometidos por estos reos cuando logran regresar a sus comunidades de origen en Rusia. Quisiéramos imaginar que a mayor número de mujeres incorporadas a las diversas Fuerzas Armadas seguirá una mayor política de igualdad y menos acoso y discriminaciones en esta institución tan tradicionalmente patriarcal. ¿Contribuiría esto a disminuir la violencia de estos conflictos y la realización de la resolución 1325 de Naciones Unidas, que trata de combatir la violencia sexual en los conflictos armados y aumentar la participación de mujeres en los procesos de paz? ¿O es mucho pedir en una era tan plagada de conflictos y violencia como la que estamos viviendo? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.